Así. Vamos a empezar nuestro segundo encuentro sobre Antígona, y en este caso leyendo la segunda parte de Antígona y comentando lo que dicen algunos modernos del siglo XIX sobre Antígona, como Hegel, este, como el mismo Goethe, y si llegamos a algo de Kierkegaard. Este, ¿A qué página iríamos en Antígona? Ahí está, muy buena pregunta. Porque yo tenía la misma duda. Eh, yo creo que me gustaría que empecemos así a leer algo que ya leímos, porque entonces, eh, acá está entrando alguien, ¿verdad? Eh, que es el diálogo de Antígona con Creonte, porque ese pedacito, así, donde Antígona no teme morir, este, es muy fuerte. Y aparte que ella es conducida por el amor y no por el odio. Hola Silvia. Este, entonces, Vicente, sí. después puedo leer el fragmento que te dije. Ah, sí. Sobre la fecundidad de los mitos, ¿era? ¿Cómo era? Sí, sí, sobre la fecundidad. Bueno, dale, léelo ahora, porque así antes que nos pensemos Bueno, al... bueno, perfecto. Lo empiezo a ¿Es muy leer. largo o no? ¿O es chiquito? Sí, lo empiezo a leer. Bueno, un Encontré ratito, un pues, dale. apunte que quiero compartir. El tema se llama Sacralidad de la vida orgánica. En este tema se emparenta Yerma de García Lorca con Antígona de Sófocles, dos obras densamente trágicas, dolorosas y vigentes dentro de la literatura occidental. La Grecia trágica y la Andalucía de principios del siglo XX se encuentran y abrazan en la intemporalidad de una misma constelación mítica. Antígona y Yerma representan dos variaciones del mismo tema, la sacralidad de la vida familiar, pero enfocadas desde dos puntos diferentes, la fraternal y la maternal o procreación. Ambas mujeres entregan su libertad tratando de protegerla. La mujer griega sacrificando su propia vida y la andaluza, perdón, y la andaluza matando al causante de su desesperanza. Esto está escrito por Francisco Rodríguez Andrada, filólogo y helenista español. Bueno, muchas gracias. Termino, es cortito, Vicente. Dale, dale. Ya está, Muy ya lo bien. leí. Muchas gracias. Muy Este, bueno, muy está, bueno. está, está bueno porque te viniste al siglo XX Sí, al conocimiento que tiene García Lorca del alma femenina y del sí. sentimiento de la mujer, ¿no? Este, pero decinos algo de lo que vos apropiaste de ese fragmento. ¿Por qué te gustó? Decí algo con tus palabras de ese fragmento que nos leíste. Sí, bueno, me gustó porque acá está presente este tema de que son propios de la condición del ser humano, ¿no es cierto? Estos son conflictos que están siempre vigentes. Justamente lo señalan tanto Steiner como también el director de teatro Brecht, que dice que Antígona es una revolucionaria, ¿no? Así que bueno, eso me gusta porque son temas que realmente se están cumpliendo siempre, ¿no? La lucha de la mujer es bastante feminista, esta obra también se la puede considerar así, como una obra feminista, y bueno, y aparte que García Lorca me gusta mucho, Ok, por eso cuando lo encontré me alegró mucho. muy bien. La Este, fuerza de la mujer luchando por el amor. ujú. Sí, Me acuerdo que García Lorca decía que si uno no decía lo que realmente sentía, le ardía por dentro. Todo había que decirlo.
Así le Muy fue Es bien, pobre verdad, sí. después. Así le es fue Sí, pobre. verdad, Sí. es verdad. y aparte que a mí personalmente me interesa siempre el tema de la mujer, ¿no? La lucha de la mujer. Me gusta, es un tema que me apasiona. Así que cuando encuentro algo, bueno, ahí ya estoy leyéndolo. Bien. Bien. Bueno, vamos a... Gracias. Hola, Vilma. Hola, Vicente. Hola a todos. Dije Vicente, pero también a los demás. Está muy bien. Me encantaría saber si alguien le Recién manda un entro, ¿eh? mensaje a Recién. Chichita para ver si volvió, porque me parece que No, Chichita... creo que no, porque me hubiera saludado, no me saludó. Ah, muy bien, es un buen dato. Nada, es una deducción, ¿eh? No, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vamos entonces, miren, yo sueño que tres cosas hoy, a ver si nos sale. Una es que nos demos cuenta qué nos pasa Ah, cuando yo les doy lecturas de gente tan difícil y qué reacción tiene uno de poder incorporar desde lo que uno sabe, pero a la vez tener esa actitud humilde de abrirse a la complejidad, adquiriendo una nueva perspectiva. Porque uno, yo no lo digo para que lo comenten ahora, lo digo como pregunta. Es decir, ¿qué les pasa? Porque en general cuando uno recibe un texto desmedido, es decir, que está fuera del marco que uno está acostumbrado, bueno, una manera de defenderse es eh, emitir un juicio o ignorarlo. retirarse. Solo te digo, anímense porque si no, a mí me pasa todo el tiempo con textos y gente que casi me habla desde la vereda de enfrente o me habla desde un lenguaje filosófico o un lenguaje que a mí se me escapa, que uno para defenderse tiende un poco a minimizarlo o tiende un poco a tomar distancia. Entonces, ¿No? está bueno tratar de identificar dentro de uno algo de lo que uno ya sabe y a dónde lo está incorporando, y de pronto la humildad de ver la complejidad de la mirada, ¿no? Porque, ¿qué sucede con Antígona? Antígona de Sófocles, la trama es muy simple, y es muy simple y es muy dramática. Y es, sin embargo, esa simpleza y esa acción dramática leída, ¿no es cierto?, desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista de las ciencias sociales, es decir, del marco que nos rigen en la propia cultura, o vista desde un punto de vista religioso incluso, como algo lo hace Kierkegaard, que hace una lectura, bueno, le da como una vuelta Y distinta, político también. y político también, pero le da como una vuelta distinta, y que uno entonces dice, entonces en realidad no es un texto que se va reescribiendo, es un texto en todo caso que se va reapropiando de diversas maneras según la época y según el punto de mirada. Entonces, para poder llegar al final, si uno de algo de lo que dice Hegel o de lo que dice Goethe, de lo que dice, eh, lo puede como apropiar o incorporar, bueno, entonces uno podría decir, frente a esta mirada, yo puedo apropiar esto para mi presente. Entonces ahí uno incorpora su realidad, pero no desde el lado teórico, sino más desde el lado existencial, ¿no? Es decir, este conflicto de lo individual y lo público, de la familia y el Estado, de, eh, digamos así, lo terreno y lo divino, es decir, este conflicto, cómo me impacta a mí, pero eso para mí es como el colofón, es el colorario, ¿no? de la pregunta. Por eso yo les decía, es interesante cuando uno lee estas cosas, observarse qué es lo que a uno le pasa, desde dónde uno lo recibe,
no hace falta tanto decirlo, sino saberlo uno. Es interesante saber este, lo que uno le gusta del texto en sí, que tiene como del universal y de perenne, y después la flexibilidad de las diversas lecturas que nos llevan a un lugar complejo, o sea que uno se pierde bastante, porque a uno le falta mucho paño de marco teórico y porque uno no es ni filósofo, ni lingüista, ni filólogo, es decir, toda esta gente tiene un aparato detrás que uno no lo tiene. Sin embargo, lo que uno capta es valioso y, y lo que uno siente es valioso y después, por último, uno lo puede incluso llevar a algo de la propia vida. Bueno, vale como escudo defensivo, como diciendo cuando uno, porque, a lo que vamos a tratar de ver hoy, porque como es bastante complicado, bueno, de alguna manera te puedo defender. Creo que a lo que vos decís, yo le agregaría que hay que mostrarse receptivo y amigable ante esa lectura. Y después de eso, hay que leerlo varias veces. Leerlo varias veces porque en la repetición está la fijación del concepto. Y evidentemente, y allí lo puedes transportar a un hecho actual o a un hecho político también. Creo que amigable y repetirlo varias veces la lectura. Y si es posible, escribir el texto al lado para entenderlo mejor, ¿no? Es decir, me Está parece que hay que buenísimo, tener esa idea. está buenísimo. ¿Podemos comentar algo? Pues Lindo. dijiste A que veces, esperáramos. Magra que tiene así tanta linda vida acumulada, a veces parece escolar. Esa es la humildad del niño, no sé cómo. Sí, Magra, ¿cómo no vas a poder? No, 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 no. Yo te hablo en términos, te voy a comentar en términos generales. A mí se me presentaron dos perfiles y cuando ocurre eso, aparece mi perfil que, como vos decís, he vivido muchos años y ya tengo definido un perfil. Entonces, lo primero que hago es evaluar, estar segura de que lo que estoy evaluando de cada uno de ellos, de los dos, uno y otro, coincide con lo mío. Nunca rechazo, nunca rechazo. Siempre evalúo y tomo, crezco, sigo creciendo con las expresiones de alguno de los dos, como en este caso. Muy bien. A mí me pareció maravilloso y no juzgo al que no con el que no coincido, no lo juzgo, lo Ok. escucho y rescato, por ejemplo, en Creontes, un perfil autoritario y obediente de la ley. No, no, está bien, pero ahí no te adelante porque nos vamos a meter ya en el tema. Pero está perfecto. Bueno, Está bueno, perfecto. pero Este, si no me ahogo. sí, no, claro, está perfecto. Pero, como dirían a mí, yo estaba en la parroquia La Asunción e iba a visitar a los grupos de confirmación. Acá la tengo a Magra y a las dos Magras. Y entonces los chicos de 15 años y los catequistas, que son los jóvenes, son bastante autónomos. Y entonces yo decía algo del encuentro y decía, oh, bicho, no expones el encuentro. Y me retaban, no me dejaban intervenir. Bueno, yo también, no me desde cuando te digo, los jóvenes son así. Sí, Perdón, el domingo vino Guillermo a dar la misa y estuvimos hablando de vos. bueno. Ah, bien, vamos a leer. Yo quiero que leamos porque hay que ir al siglo V. Vamos a leer y aunque ya lo vimos, lo leímos, nos va a venir bien igual. Perdón, duda. ¿Este Sí, texto deberíamos tenerlo ya? eh, el, muy bien hago tu pregunta. Solo creo que
Este sí, Ok. porque yo les pasé la Antígona completa. Sí, perfecto, ya está, ya ubiqué. Ahora, Además, si compartís pantalla, buenísimo. sí, ahora, esperen que quiero ver, este, ¿por qué no sube? Yo quiero que empecemos leyendo la Creonte y Antígona y después a Hemón cuando le habla a su papá. ¿Qué es esto? Y, y después vamos a ir a Hegel. Ese es ese es mi, por eso me defendí, porque dije, vamos a tener que ir a Hegel. Vamos a. ¿Quién que no leyó hasta ahora? Vilma, vos no leíste. No, pero leo muy mal porque veo Bueno, mal. bueno, muy bien. ¿Quién puede Pero leer? es ¿Querés que bueno lea? que practiques. No, Es no, bueno, no, No. no, 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 no estoy dispuesta. Estoy dispuesta a disfrutar, no a sufrir. Muy bueno, bien, bueno, muy bien, bueno. muy bien, muy bien. Entonces, acá ya me pasé. Yo quiero que empecemos acá con Antígona. Mechi, antes que te vayas, porque siempre te vas un rato antes. Empezá leyendo Antígona, por favor. Bien. No fue Zeus el que los ha mandado, el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses, por miedo de la intención de hombre alguno. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aún cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia, porque quien, como yo, viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho al morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar este destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera en sepulto, entonces sí sentiría pesar. Ahora, en cambio, no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo locuras, puede ser que ante un loco me vea culpable de una locura. Demuestra la voluntad fiera de la muchacha que tiene su origen en su fiero padre. No sabe ceder ante las desgracias. ¿Quién lee Sí, a Creonte? La parte de negrilla. ¿Querés que lea? Dale. ¿Yo? Sí. Creonte. Sí, pero sábete que las voluntades en exceso, obstinadas, son las que primero caen, y que es el más fuerte hierro, templado al fuego y muy duro, el que más veces podrás ver que se rompe y se hace añicos. Sé que los caballos indómitos se vuelven dóciles con un pequeño freno. Pero verdaderamente en esta situación no sería yo el hombre. Ella lo sería, si este triunfo hubiera de quedar impune. Así, sea hija de mi hermana, sea más de mi propia sangre que todos los que están conmigo bajo la protección de Zeus del hogar, ella y su hermana no se librarán del destino supremo. Inculpo a aquella de haber tenido parte igual en este enterramiento. Ok. Y después ahí aparece Antígona de vuelta. Claro. Sería Antígona ahora. Sí. Mechi, ¿pretendes algo ¿quién, más que darme muerte una vez que me has apresado? Dice Antígona. Yo nada. Con esto lo tengo todo. qué te hace vacilar en ese caso? Porque a mí de tus palabras nada me es grato, que nunca me lo sea, del mismo modo que a ti te desagradan las mías. Sin embargo,
¿Dónde hubiera podido obtener yo más gloriosa fama que depositando a mi propio hermano en una sepultura? Se podría decir que esto complace a todos los presentes, si el temor no les tuviera paralizada la lengua. En efecto, a la tiranía le va bien en otras muchas cosas, y sobre todo le es posible obrar y decir lo que quiere. No era, por querer asolar esta tierra, el otro enfrente la defendía. Hades, sin embargo, desea leyes iguales. Pero no que el bueno obtenga lo mismo que el malvado. ¿Quién sabe si allá abajo estas cosas son las piadosas? El enemigo nunca es amigo, ni cuando muera. Oh, Mi, mi persona no está hecha para compartir el odio, sino el amor. Ok. Vamos a saltear lo de Ismene. Saben que Ismene es un invento de Sófocles, ¿no? En el mito. Es decir, Ajá. en el mito solamente tenía 3 hijos, Edipo, 2 varones y una mujer. desconocía a Ismene. Y Sófocles lo inventa a Ismene para darle justamente la contracara y bueno, esto ya lo hemos leído, así que yo saltearía. Ismene juega en las dos orillas. Sí. Vamos a leer eh, puede ser alguna otra lectora, el coro por la poesía que tienen estos versos que son. ¿Quién quiere leer? ¿Puedo leer? Dale. Felices aquellos cuya vida no ha probado las desgracias, porque para quienes su casa ha sido estremecida por los dioses, ningún infortunio deja de venir sobre toda la raza, del mismo modo que las odas marinas, cuando se lanzan sobre el abismo submarino, impulsadas por los desfavorables vientos tracios. Arrastran fango desde el fondo del negro mar y resuenan los acandilados azotados por el viento con el ruido que producen al ser golpeados. Es la comparación, ¿no? Sí, El sí, infortunio con las olas sí, sí. marinas, que son ineludibles, que vienen y vienen. Es decir, cuando uno tiene esa imagen de mirar las olas llegar, no paran de llegar. Es decir, cuando esté frente a cualquier peñasco donde llega el mar, la sensación es que no van a parar nunca. Esa es la Es un sensación. momento muy poético, porque a veces a mí se me escapa un poco la poesía, pero acá me llegó mucho. No, y aparte esa comparación que está queriendo decir el Sófocles, diciendo, el infortunio es tan Sí, fuerte e incesante como las olas que no paran de llegar y que uno sí. no las puede detener. Vamos al otro pedacito. Leo. Dale. Veo que desde el antiguo las desgracias de la casa de los labdácidos se precipitan sobre las desgracias de los que han muerto y ninguna generación libera a las razas, sino alguna deidad los aniquila y no les deja tregua. Ahora se había difundido una luz en el palacio de Edipo sobre las últimas ramificaciones, pero de nuevo el polvo sangriento de los dioses infernales la ciega, la necedad de las palabras y la venganza de una resolución. ¿Sigo? Dale. ¿Qué conducta de los hombres podría reprimir tu poder, Zeus? Ni el sueño, el que amansa todas las cosas la domina nunca, ni los meses incansables de los dioses. Y tú, que no envejeces con el tiempo, dominas poderoso el centelleante resplandor del Olimpo. Para lo que sucede ahora y lo que suceda en el futuro,
Lo mismo que para lo que sucedió anteriormente. Esta ley prevalecerá. Nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. Ay, Vamos a leer esto del último de la esperanza y cortamos. la esperanza errante trae dicha a numerosos hombres, mientras que a otros trae la añagaza de sus tornadizos deseos. Se desliza en quien nada sabe hasta que se quema el pie con ardiente fuego. Sabiamente fue dada a conocer por alguien la famosa sentencia: lo malo llega a parecer bueno a aquel cuya mente conduce una divinidad hacia el infortunio y durante muy poco tiempo actúa fuera de la desgracia. ¿Acaso llega disgustada por el destino de su prometido Antígona, afligiéndose en exceso por la frustración de sus bodas? Ok, gracias Magda. Este, bueno, por un lado siempre está bueno leer las imágenes poéticas de mano Sí, sí, de la contundencia fíjense cómo las imágenes poéticas están al servicio del destino o del fatum, están al servicio del infortunio, están al servicio de describir las situaciones más paradojales o más eh, así, que nos esperan por todos lados. Y entonces, de pronto las imágenes poéticas lo que hacen en nosotros es, como diría Fernando, decirnos de una manera amigable el misterio que nos rodea, ¿no? Es decir, cuando utiliza estas imágenes. Ahora, yo les mandé para que usted, el 2, en el camino de los poetas, 2 documentos recién. Uno que tiene que ver con el capítulo 1 de George Steiner, que algunas cosas les conté el otro día. Yo sobre todo se los mandé para que después sepan que lo tienen y lo pueden leer bien. A mí hasta donde vamos a llegar es poder descubrir cómo en el cómo se la interpretaron Antígona en el siglo XIX, y la importancia que le dieron. ¿Se acuerdan que también dijimos que desde 1790 hasta 1905 la obra por autonomacia es Antígona? Justamente por el sentido trágico de Antígona, que misteriosamente se entremezcla con diversas situaciones que habitaron todo el siglo XIX. Dice en un pequeño párrafo que les voy a leer, que estaría como en la cuarta página del documento que les mandé. El siglo XIX identificó la esencia del helenismo, ¿no? Con la tragedia ateniense. Los motivos de esta identificación van mucho más allá de las preferencias estéticas o didácticas. Los grandes sistemas filosóficos a partir de la Revolución Francesa fueron sistemas trágicos. O sea, el siglo XIX tuvo muchos como elementos trágicos desde algún punto de vista, porque fue disruptivo, porque fue innovador, porque fue contra el antiguo régimen, fue por los descubrimientos que hacía y el futuro que le asomaba, le paralizaba. Y él lo cita así: pusieron en metáforas la premisa teológica de la caída del hombre, ¿no? Es decir, el hombre como un ser que no tiene solución. Está refiriéndose a la caída del hombre como si hiciera una parábola de la caída de Adán, ¿no? Es decir, como si el hombre como un ser que no tiene rescate.
Y entonces ahí habla de los conceptos de Fichte, filósofo idealista alemán, y de Hegel, de la autoalienación. De una manera sencilla, para hablar de la autoalienación, ¿vieron cuando uno se encuentra extraño de sí mismo y se encuentra como perdido de sí mismo o de sí mismo? En esa especie como si uno se encuentra perdido en otra persona o perdido en la realidad o extraño fuera totalmente de su hogar y de su lugar. Es decir, esa experiencia de no ser sí mismo y de autoalienación es lo que dice Hegel frente al agotamiento de la cultura en el siglo XVIII, es decir, frente al agotamiento de la razón que quiso cuadricular todo, frente al agotamiento de la teología, que estaba todo claro bien cómo se pensaba desde Dios, aunque no fuera de modo racional, sino de un modo más impositivo. Frente al agotamiento de la libertad, porque encima tanto la parte filosófica, la parte de la razón, estaba como sentida, es decir, estaba unida al absolutismo monárquico del siglo XVIII. Todo ese agotamiento del siglo XVIII es que produce este hartazgo del individuo que quiere como brotar por algún lado. Y eso es el siglo XIX. Es decir, es el rescate de la persona frente al sistema. Por eso Antígona es tan valorada. Porque justamente es la familia frente al Estado o la persona frente al rey, ¿no? Entonces, sigue diciendo en este párrafo, el diagnóstico de Schopenhauer sobre la conducta humana regida por la voluntad coercitiva, ¿no? Es decir, que Schopenhauer es justamente el filósofo de que el hombre está hecho para la desgracia, ¿no? Es decir, como que no tiene salida. El análisis de Nietzsche sobre la decadencia, la versión de Freud sobre la neurosis y la desazón del primer crimen edípico original, y después llega hasta la ontología, o sea, la mirada del ser de Heidegger, de una caída respecto de la primera verdad del ser. Todo esto que parece muy difícil, y es difícil, sin embargo, tiene una experiencia común, que es el desencuentro del hombre consigo mismo y la necesidad de ubicarse de un modo distinto del hombre frente al mundo y de encontrar una salida y de encontrar una interacción. Por ejemplo, si pensamos en Hegel, ¿no? Hegel, lo típico de Hegel es la filosofía del espíritu y la filosofía de la historia, donde la historia lleva adelante la evolución del espíritu. La historia en acciones determinadas. Pero eso, dice Hegel, es como una utopía, porque nunca se da verdaderamente. Lo que sí lo expresa Hegel, sí es dentro del marco de la filosofía. Entonces Hegel habla de una tesis, de una antítesis y de una síntesis. Y entonces cuando habla de Antígona, dice, es como si una tesis sería la postura de Creonte en la defensa de la ley y la defensa de una ley que cuide la ciudad y de la defensa del orden, que es hasta donde tuvo primacía hasta el siglo XVIII el orden establecido, ya sea por la mirada religiosa, ya sea por la mirada del que detenta la autoridad, ya sea el orden establecido en el mundo, primaba sobre el orden individual. Esa sería la tesis. La antítesis es Antígona, que le dice, momento,
vos no tenés la ley sobre es decir, sobre un muerto. Es decir, el muerto ya es de los dioses. Estos mis hermanos murieron en una legítima lucha, aunque no fuera legítima, ya el castigo lo tuvieron en sí mismo. Entonces, ella representa no solo el límite de la ley, sino, y lo dice de una manera muy linda, es el elemento femenino que el elemento femenino lo lleva como al comienzo de todo y al fin de todo, como que le da otro sentido justamente a la persona. Dice de una manera muy linda cómo Antígona lo que representa. Entonces dice, frente a la tesis de Creonte, frente a la antítesis de Antígona, son dos versiones unilaterales. La diferencia de interpretación de Hegel es que para él está tan mal Creonte como Antígona, porque los dos son actitudes unilaterales, extremas, que se enfrentan de una manera y que no tienen más posibilidad que destruirse. Y que entonces, por eso el final de la obra, ¿se acuerdan? Es un final tan modesto del coro que dice, ¿vieron lo que pasa cuando la medida y la razón se extrema y no le prestamos atención? Entonces, tanto los que se entusiasman por defenderlo a Creonte, que algunas Antígonas lo han defendido mucho para defender la supremacía del Estado sobre la persona, como los que se entusiasman, los románticos que se entusiasmaron por defender la Antígona justamente para defender la sensibilidad y la primacía del sujeto frente al sistema. Dice Hegel, ambos dos son unilaterales. La síntesis es justamente lo que sucede después, que es la necesidad de equilibrio que hace falta para que la síntesis no está escrita. La síntesis es Hay que lograrla. lo que nos queda a nosotros. Es decir, la síntesis es la enseñanza. La síntesis es decir, frente a dos posturas extremas, la síntesis de estos dos perfiles, la síntesis es lo que nos queda a nosotros. Y está bueno porque mientras, estoy seguro que mientras leían, ustedes de ratos decían, no, yo estoy totalmente con Antígona. Antígona es mi heroína y a full, y otro dice, no, pero en realidad este hombre, alguien tenía que cuidar la ley, y si no, en este tiempo de anomía, en que el individuo se hace señor de todo, si no cuidamos la ley, entonces, ¿quién respeta el orden? ¿No? Les digo, es como que hay argumentos para ir de un lado al otro, ¿verdad? O también evaluar las dos situaciones, sin dar parte a una de ellas. Exactamente. Vicente, Sí, es como que hay siempre una lucha entre la ley de los dioses y la ley de los hombres. La ley exactamente. divina, la ley divina. Claro, claro. Exactamente. Sí, Déjenme pero que les lea un poquito de lo que dice. ¿Ustedes se acuerdan a mí es un hecho muy simbólico y yo se los digo mucho, se los digo tanto, miren, se los digo tanto a los muchachos del penal alguna vez, como se los digo a los seminaristas, que 3 seminaristas, fin del siglo XVIII, metidos en un seminario, soñaron el idealismo alemán y construyeron un país que se iba a despertar 60 años después. Como diciendo, el poder que tiene, ¿no? Estas 3 personas que fueron Hegel, Hölderlin y Schelling, ¿no? Es decir, que con 20 años soñaron un mundo distinto y se animaron. A mí me gusta tomarlo como ejemplo paradigmático. Creo que hay muchos. Creo que hay Este, muchos. exactamente. Entonces, acá sigo leyendo un poquito en esta cuarta página de... Vicente, a mí me causa gracia cuando vos decís, déjenme. ¿Vos crees que nosotros te vamos a dejar? Te No. apabullamos porque no aguantamos, necesitamos hablar. Ay, qué bueno.
Pero miren lo que dice acá, en una carta, quiero citar una carta de Schelling, al final de la página, de la cuarta página. Los puntos de referencia están expuestos en la famosa 10ª carta de Schelling. La tragedia griega honra la libertad humana, por cuanto hace que sus héroes luchen contra la fuerza superior del destino. Las exigencias y limitaciones del arte piden la derrota del hombre en su lucha, aun cuando la culpabilidad que acarrea la derrota esté rigurosamente dispuesta por el destino. Y sigue diciendo, el fatum en la tragedia griega es un poder invisible, el fatum es como el destino, inaccesible a las fuerzas naturales, y ejerce su imperativo hasta sobre los dioses. Pero la derrota del hombre cristaliza su libertad, su lúcida compulsión a orar polémicamente, lo cual determina la sustancia de su yo. Las categorías de Schelling de libertad, destino y la dinámica del yo, la economía de la mortal pugna que el filósofo aduce, son las constantes de la metafísica y de la psicología post-kantiana. Precisamente a estas categorías y a esta dialéctica de autorrealización, las obras trágicas griegas habrían dado una forma primaria y perdurable. Entonces, a mí me gustó citarles esto de Schelling, porque que es un poco lo que le estaba tratando de decir también de la síntesis que dice Hegel, que es que aunque el héroe muera, ¿no es cierto?, en el caso de Antígona, Sí. en el caso de Edipo, fíjense, cuando lo interpretan, comparan Edipo y Antígona, Edipo no sabe por qué le pasa todo eso. Y tiene como esa especie de inconsciencia interior no sabe por qué él es fruto del infortunio. Hasta que lo sabe todo junto, pero tampoco termina de hacerse cargo más que de aceptar su propio destino y que él fue el culpable de desencadenar tremendo campo de sangre por Él no sabía. querer saber. En cambio, la diferencia, por eso Antígona es puesta como un paradigma moral en algún sentido, porque Sí, Antígona sabe por qué lo está haciendo y lo dice, sí, y dice que no le importa morir porque ella está respondiendo a otras leyes y que sí. sabe con quién se va a presentar en el Hades y le va a contar en el Hades el sentido de su propósito, ¿no? Entonces, Antígona sí sabe por qué y para quién se está entregando. Bien. ¿Vos ¿Cómo está? decís que esto lo tenemos nosotros? Yo sabía que me iba a presentar esto. Lo acabo de mandar, por eso yo lo mando porque si yo lo mando esto antes de la clase, ¿qué hacen? Me lleva 15 minutos de la clase explicar No dónde te está. dejamos hablar. En cambio, yo se lo mando ahora en el momento, entonces, el que tiene otro dispositivo y qué cosa lo abre, yo estoy con el documento del capítulo 1 de. Le esperamos con los brazos abiertos. No, pero está bien, pero está en el WhatsApp. Bien. ¿Vamos bien? Muy bien, muy Eh, Sí, bien. vamos bien, muy bien. Sí, bueno, bien, bien, entonces bien. vamos a leerlo a Emón y después seguimos comentando lo que de Hegel y es interesante verla a Goethe, cómo lo critica Hegel. Y como, pero vamos a leer, entonces, comparto ¿Puedo pantalla. decir algo, Sí, Vicente? señora. Porque Creonte busca la justicia según la ley, pero se olvidó de que Eteocles no quería dejar el poder y que por eso Polineses tuvo que enfrentarlo. Claro. Ajá, No, entonces no es tan justo tampoco. Se ok, olvidó una parte en la ley, en la aplicación de la ley. ok.
pero a mí me hace acordar a retomar una cosa que leímos, el tema de los labdácidas, ¿no? Lo tenemos, ¿cuál es decir, el mito de el triple mito de los labdácidas, ¿no? Es decir, es la maldición al ayo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y la muerte del ayo. La muerte, es decir, la tragedia de Edipo, ¿no es cierto? Con la muerte de su madre, con la muerte Sí. de toda la gente que muere en Edipo y que se desata la tragedia de Edipo y su propia ceguera. Y la diferencia es que Edipo en Colono, llevado por sus hijas, y vuelve a Colono, es de alguna manera es de las pocas tragedias que tienen rescate, en el sentido que Edipo parece, es decir, como que es perdonado, ¿no es cierto? Y termina venerable, es decir, Edipo en Colono. Es una linda obra para leer Edipo en Colono, no. Pero la triple, ¿no es cierto?, la trilogía de Sófocles, tebana, digamos, del mito de Tebas, es eh, Edipo, Edipo en Colono y Antígona. Y entonces la triple maldición de los labdácidas es la muerte de Layo en sus hijos, la muerte de los hijos de Edipo, ¿no es cierto? Y termina con la muerte de Antígona, ¿no es cierto? Es decir, ahí se acaba la maldición con la muerte de Antígona. Bien, podemos leer a Hemón, a ver cómo, y después avanzamos. Puede ser entonces, a ver, esperen que voy a avanzar. Acá salteamos esta parte, ¿no es cierto? Que acá en Creonte, pensamos ahí en la parte negrilla en Creonte, porque vieron que son es un diálogo que son, no digo que van muy de a poco, ¿no? ¿Quién quiere leer? Magdalena Freire, ¿hacés de Creonte? Bueno, espera que pues lo leo en mi computadora y Dale. ok. Ahí, En cambio, en cambio, sí, dale. en cambio. En cambio, el que trae a la vida hijos que no sirven para nada, ¿qué otra cosa podrías decir de él, sino que ha hecho nacer una fuente de sufrimientos para sí mismo y un motivo de burla para sus enemigos? Así que, despreciándola como a un enemigo, deja que esta muchacha despose a quien quiera en el Hades, puesto que solo a ella, de toda la ciudad, he sorprendido abiertamente en actitud de desobediencia. Y no voy a presentarme a mí mismo ante la ciudad como un embustero, sino que le haré dar muerte. Quien con los asuntos de la casa es persona intachable, también se mostrará justo en la ciudad. Y quien, habiendo transgredido las leyes, las rechaza o piensa dar órdenes a los que tienen el poder, no es posible que alcance mi aprobación. En tanto, en cuanto quisiera ser justamente gobernado y permanecer en el fragor de la batalla en su puesto como un leal y valiente soldado. Ahí sigue Ahora Mon. aparece Mon. ¿Quién hace de Mon? Puede ser Silvia, dale. Padre, los dioses han hecho engendrar la razón en los hombres como el mayor de todos los bienes que existen. Que no hablas tú estas palabras con razón, ni sería yo capaz de decirlo, ni sabría.
Sin embargo, podría suceder que también en otro aspecto tuviera yo razón. A ti no te corresponde cuidar de todo cuanto quien dice, No. hace o puede censurar. Tu rostro resulta terrible al hombre de la calle, y ello en conversaciones tales que no te complacerías en escucharlas. Pero a mí, en la sombra, me es posible oír cómo la ciudad se lamenta por esta joven, diciendo que, siendo la que menos lo merece de todas las mujeres, va a morir de indigna de manera por unos actos que son los más dignos de alabanza, por no permitir que su propio hermano caído en sangrienta refriega fuera exterminado, insepulto, por carniceros perros o por algún ave rapaz. Para mí no existe ningún bien más preciado que tu felicidad, pues qué honor es para los hijos mayor que la buena fama de un padre cuando está en plenitud de bienestar, o qué es más importante para un padre que viene de los hijos. No mantengas en ti mismo solo un punto de vista, el de que lo que tú dices y nada más es lo que está bien, pues los que creen que únicamente ellos son sensatos o que poseen una lengua o una inteligencia cual ningún otro, estos, cuando quedan al descubierto, se muestran vacíos. Pero nada tiene de vergonzoso que el hombre, aunque sea sabio, aprenda mucho y no se obstine en demasía. Muy bien. Te falta ese Eh, pedacito, así que acceder a tu cólera. Así que, ahí no, así hace ceder tu cólera y consiente a cambiar. Y si tengo algo de razón, aunque sea más joven, afirmo que es preferible, con mucho, que el hombre esté por naturaleza completamente lleno de sabiduría. Pero si no lo está, pues no suele inclinarse la balanza a este lado. Es bueno también que aprenda de los que hablan con moderación. Dice el coro, Señor, es natural que tú aprendas lo que diga de conveniente, y tú por tu parte lo hagas de él. Razonablemente se ha hablado por ambas partes. Fernando, ¿le lees a ¿Sí? Creonte? Es que entonces los que somos de mi edad vamos a aprender a ser razonables de jóvenes de la edad de este. ¿Y la ciudad va a decirme lo que debo hacer? ¿Según el criterio de otro o según el mío, debo yo regir esta tierra? ¿No se considera que la ciudad es de quien gobierna? Ahí, Silvia, Emón. Tú gobernarías bien, en solitario, un país desierto. Este, a lo que parece, se ha aliado con la mujer. Sí, si es que tú eres una mujer, pues me estoy interesando por ti. Oh, malvado, ¿a tu padre vas con pleitos? Es que veo que se estás equivocando lo que es justo. ¿Yerro cuando hago respetar mi autoridad? No la haces respetar, al menos despreciando honras debidas a los dioses. ¿O temperamento infame sometido a una mujer? No podría sorprenderme dominado por acciones vergonzosas. Ahí, y de ti, Y de ti, y de mí, y de los dioses de abajo. Va a morir, te falta. Va a morir, ciertamente, y en su muerte arrastrará a alguien. ¿Es que con amenazas me haces frente, osado? ¿Qué amenazas es hablar contra razones sin fundamento? No me canses con tu charla, tú, el esclavo de una mujer. Pretende decir algo y diciéndolo no escuchar nada. Se ha marchado
Rey presuroso a causa de la cólera, un corazón que a esa edad sufre, es terrible. Ok. La Hasta acá. llevaré. ¿Continuó? No, Sí. a ver si sigue. Abajo dice Creonte, Sí, pero dale, dale. Sí, sí, dale. La llevaré allí donde la huella de los hombres está ausente y la ocultaré viva en una pétrea caverna, ofreciéndole el alimento justo para que sirva de expiación sin que la ciudad entera quede contaminada. Así, si suplica a Hades, único de los dioses a quien venera, alcanzará el no morir o se dará cuenta, por lo menos en ese momento, que es trabajo inútil ser respetuoso con los asuntos del Hades. Ok. Bueno, hasta acá llegamos. Esta parte. Muy interesante. Los que fueron escuchando la lectura, ¿qué pueden decir de Mon y de Creonte aquí? Que parecen los políticos actuales. Muy bien, muy bueno. Bueno, ¿qué más? Y Creonte es defensor de la ley, de la verdad, ¿no? De la Sí. sesión. Creo Ese, que ya está en lo suyo y el chico este va de un lado para otro. Le falta firmeza. pero sí. Parece un adolescente. Bueno, piensen que, La defiende a su novia. No me claro, parece, a mí me... claro, pero vieron lo que le costaba el diálogo con el papá, ¿no? Sí. Miren cómo lo tiene que dorar el discurso durante un buen rato, que lo que tú hagas está bien y es el mejor, y yo sé, y no, y yo voy a Mm, seguir tus indicaciones, ¿verdad? Sí, pero Hasta cada que se cual hace anime, lo suyo. hasta que se anima a decirle lo que realmente quiere y espera, ¿no es cierto? Es decir, que no se, que escuche. Me parece que en ese Sí. sentido puede ser muy actual, esa necesidad, esta súplica de que escuche, ¿no? Este, está muy bien. Miren, acá en el resumen de este primer capítulo, sería como en la página 6, habla de un señor Gilbert Murray y Dodds que dicen, continúa siendo radicalmente reinterpretado y revalorizado, Ujú. especialmente desde la década de 1960. La Antígona de Sófocles dramatiza la urdimbre de lo íntimo y lo público, de la existencia privada y de la existencia histórica, la verdad imperativa y el legado de la Revolución Francesa es precisamente la historización de lo personal, en un sentido anfitriónico. Es defendible la promulgación de un nuevo, está hablando de la Revolución Francesa, de un nuevo calendario, la designación de un año para marcar el comienzo de la condición humana. Los tiempos han cambiado, las temporalidades internas, los ordenamientos, las recordaciones, las perspectivas del presente y sobre todo del futuro en virtud de los cuales formamos nuestra percepción del yo se habían alterado. Está hablando justamente de por qué se explaya bastante en decir por qué en el siglo XIX adoptan la tragedia como algo, la tragedia de la griega, la tragedia de Sófocles, como algo que les gusta, ¿no? Es decir, como algo que los atrae, porque se sienten como identificados en su propia búsqueda de novedad y de ruptura. Esto de que el hombre por primera vez, si antes era el orden el que mandaba y la persona no importaba, por primera vez el hombre, el individuo, es protagonista de la historia, la historización de la historia. Sin La embargo, entrada del hombre en la historia. claro, es decir, de protagonismo. Sin embargo, la tensión es interesante porque muchas veces se da este conflicto, donde debe primar lo individual o hay que favorecer el bien común. ¿Debe primar la familia o hay que
favorecer un orden general. Es decir, este llamado, ¿no es cierto?, o esta tensión entre la defensa familiar y lo social. familiar, y acá cuando encuentre el testimonio de lo femenino, es decir, lo familiar de alguna manera es la mujer la que defiende porque es madre, porque es la madre tierra, porque es madre que nace y es madre también que la recibe cuando se muere, porque la madre tierra, es decir, como toda la feminidad de la mujer está al comienzo y al fin de la vida y acogiendo y defendiendo a la persona, ¿no? A mí me gustó la expresión el comienzo de la condición humana. Ajá, Yo leí bastante de William Saroyan sí. sobre el concepto de la condición humana. Y Sí. ahí lo menciona. Dice aquí, en Antígona, la dialéctica de la intimidad y de lo público, de lo doméstico y de lo masívico se expone explícitamente. La obra versa sobre las medidas políticas impuestas al espíritu privado, sobre la necesaria violencia que el cambio político y social acarrea a la indecible interioridad del ser. Y sigue diciendo, en el paso del siglo XIX al siglo XX, Yeats, el poeta, se vuelve Antígona porque su propia persona, su poesía, su conducta pública están gobernados por esa mortal interacción. Después de 1789, el individuo ya no conoce tregua con la historia política. Nació una terrible belleza, o más frecuentemente, una terrible fealdad. En su articulación de almas cosas, la tragedia de Sófocles parecía incomparable. Y entonces acá hay una cosa interesante que es que el amor que más ponderan es el amor de hermanos, eh, como la hermandad, como el vínculo así más rescatable, ¿no? Dice, el motivo de esta articulación es la condición de hermano. De todas las criaturas reales o fingidas, Antígona es la que más posee alma de hermano. Antígona encarna esa condición de hermano. El primer verso, intraducible de la obra, sintetiza la esencia final de la identidad de relación humana en hermandad femenina. Y si así, ese verso prefigura una percepción que está en el corazón mismo del idealismo y del romanticismo, porque del amor así como más, es decir, es el amor de amigo, el romanticismo, el amor de amiga, el amor de amigo, el amor es el que más rescata como algo, el vínculo capaz de perdurar. Les leo un párrafo más y hacemos un poquito de comentario, porque ahora se mete más en la parte filosófica. Esperen, y los voy a hacer descansar. La atomización, es decir, como la búsqueda de la unidad, ¿no? Que tenemos. Tenemos una pantalla muy rara. Sí, hay que volverla a poner en gallery, pero no es muy rara, sino que está puesta. No sé cómo se hace. Ahí está. Te me fuiste, Marta. Ay, mamá. Era Marta, ¿no? Volvé. No le gustó ser protagonista. No, no. Volvé, Marta. Sí, es que escríbanle en el WhatsApp. Pero sigo leyendo.
La atomización del mundo en fragmentos es una ilusión fenomenológica. El espíritu individual, cuando participa de la verdad, la belleza, regresa a su hogar, a una unidad largamente perdida, pero primigenia. Hegel toma el rígido dualismo de la ética de Kant y su modelo de percepción e identifica el éxtasis inherente al idealismo estético. La dialéctica de Hegel es una dialéctica de un proceso en marcha, de despliegue y autorrealización de la conciencia en la historia y por la historia. Pero ve aquí también la teleología, o sea, la finalidad, debe retornar a su hogar, debe dirigirse a esa síntesis y fin de la historia. Cuando el espíritu haya recogido en sí mismo los fragmentos dinámicos errantes de la totalidad. Es precisamente este carácter vivo y concreto del abstracto en el debate filosófico y en la crítica lo que hace que el pensamiento idealista sea elemental para la poesía y el arte romántico. Yo creo que si tratamos de hablar, ahí vamos a Marta. Vamos a hacer un aplauso de bienvenida a la Marta que se fue, pero llegó. Ahí está, ahí estás volviendo, Marta, bien. Lo interesante de esto es que hay una desunión, hay una separación, hay una fragmentación. Y si yo les preguntara, ¿en nuestro mundo hay desunión? Sí. En nuestro mundo hay fragmentación en nuestra cultura. Sí. En nuestra cultura hay desintegración. Sí. Sí. Nosotros sentimos que estamos como partidos en pedacitos que constantemente necesitamos unirnos. Sí. Nosotros no nos sentimos muchas veces extraños, no solamente en el lugar donde estamos, en el propio círculo, sino adentro de nosotros mismos, como fuera del hogar. Extraños, no, dolidos, dolidos. Pero como fuera, como una necesidad de retornar a un hogar, es decir, como una necesidad de retornar a un abrigo, de retornar a un lugar seguro, donde uno pueda permanecer y ser. Entonces, lo interesante, aunque la respuesta de Hegel sea puramente mental y puramente idealista Teórico. en sentido filosófico, es interesante porque parte de una realidad de la cual nosotros también sentimos y vivimos, que es la experiencia de la fragmentación, la experiencia de la división, la experiencia de reunirnos, de reunir los pedazos en una unidad de sentido. Y entonces, bueno, para comprender esto, uno lo puede comprender desde la teoría del conocimiento. Después podemos hacerlo más desde el lado de lo existencial o desde lo moral. Pero primero, desde la teoría del conocimiento, cuando de la crítica que le haría una filosofía cristiana realista, cuando el hombre desconfió en su capacidad de conocer los objetos, en su capacidad de conocer la realidad, cuando el hombre desconfía del sentido común como la capacidad perceptiva primera de la inteligencia, donde uno encuentra el primer lugar de comunión con todo, cuando uno, a partir de una postura del nominalismo filosófico, bueno, Kant en el siglo XVIII, es el primero en defender la dignidad del hombre y la necesidad de volver a unir el sujeto y el objeto. Pero lo hace desde una categoría racional, porque ya no existe confianza en lo que conocemos, ya no existe confianza en lo que creemos, ya no existe confianza en la verdad que recibimos en el conocimiento primero. Entonces hay como un desdoblamiento entre el sujeto y objeto en el conocimiento
que después ese desdoblamiento se va a llevar a los otros ámbitos. Por ejemplo, dice, les leo, estoy casi en las últimas 3 páginas del primer documento. Las causas del exilio, de la separación del sujeto y del mundo, son objeto de discusión. A lo largo de toda la especulación idealista no en sentido de ideal, sino de idealismo hegeliano, filosófico, se registran variaciones más o menos claras del postulado de Rousseau, según el cual el hombre cayó en un estado de naturaleza de una inmediatez sensorial, que es la inocencia del intelecto. La intuición de Hegel de un hogar perdido en la existencia, de una jornada necesaria a través de la alienación y la división de uno mismo, es gráfica pero lógicamente indeterminada. En ciertas fases de la argumentación, la causa de la alienación parece histórica. En otros momentos, y de manera más desafiante, el exilio parece implícito en la vida de la conciencia, en la capacidad, en la facultad del yo humano de pensar fuera de sí mismo y contra sí mismo. La gran corriente trágica del sentimiento de exilio después de Kant está sintetizada en Heidegger, que el hombre visto como un extraño en la morada del ser. A mí, aunque sea abuelo de pájaro, uno puede descubrir cómo a partir de lo que sucede en el siglo XVIII con el conocimiento y con Kant, a partir de lo que sucede en el siglo XIX con el idealismo, donde solamente lo que existe es el espíritu y la incapacidad de conectarse con los demás, así como existe el fatalismo en el siglo XIX con Nietzsche, con Schopenhauer, donde el hombre no tiene sentido y ha perdido la brújula, así como, bueno, para Hegel la solución es como animarse a reconocer que así como estamos nosotros con nuestro propio sentimiento y vivencia subjetiva, hay un otro absolutamente distinto que está frente a mí y que yo tengo que aprender a aceptar, a recibir y a aceptar y recibir como distinto y a encontrar una manera de sintetizarlo. Y de alguna manera lo que dice Hegel es, ni Creonte ni Antígona tienen razón, porque tanto uno como para el otro son otros absolutamente distintos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo aceptar ese otro inabordable y no sentir, no, yo tengo que ser del bando de Creonte, no, yo soy del bando de Antígona? Y entonces, y tenemos que jugar así, a pelearnos porque no hay conciliación posible. Y acá me callo la boca y digan algo ustedes. Vicente, yo me quedé con un comentario tuyo sobre Kant, que lo mencionaste varias veces. Hay un libro, El miedo a la libertad, en el que se lo critica a Kant, porque Kant es individualista, enfoca al individuo, y hoy en día hay que enfocar a la comunidad. Entonces, mi reflexión es ni uno ni otro, entre todos, qué es lo que podemos lograr. Okay. ¿Qué más le sucede? Pero sin embargo, no sé, hilando un poco lo que dice Magdalena respecto de Kant, lo de generar comunidad y que pasa por ahí, yo estoy de acuerdo, pero la realidad es que hoy cada vez hay más individualismo, está muy marcado por lo que es Claro, el uso de claro, las redes, el celular, por claro. ejemplo, lo ves mismo en los chicos, ya no necesitan tanto estar con el amigo, porque en realidad Sí, encuentran la diversión, el entretenimiento en lo que es redes, más allá de que interactúen con gente o no. eh, Qué sé yo, te podés pasar un fin de semana entero aislado viendo series o sí, dando TikTok, conociendo la vida de los otros. Entonces, sí.
La filosofía es yo me basto a mí mismo. Ujú. Sí, pero eso marca, después hay tendencias de una soledad enorme. Pues, Por eso el recobrar una verdadera alteridad. Porque, es decir, el recobrar un verdadero situarse de uno frente a otro, con su verdad así inmarcesible, es decir, con su verdad que yo no puedo atropellar, porque el otro es un pequeño absoluto para mí, así como yo soy un Sí. pequeño absoluto para el otro, es decir, bien. que no podemos atropellarnos. Y entonces la solución de este tiempo es que cada uno va buscando su verdad más profunda. Y realmente es una verdad demasiado subjetiva y termina siendo como muy fragmentada. Pero el poder unirse a una tradición común y elegir pertenecer a una tradición común de verdades que nos hablan de una dignidad de todos y de una verdad más profunda, sin saberse deudores de una dignidad común, es lo que nos permite dialogar y llegar al encuentro. Y saber que Convivir, somos convivir. animales hechos para la verdad. Mm. La verdad siempre sale. El asunto que no se... Convivir y crecer también. Porque a mí me ayuda el otro a crecer, el que tengo enfrente, el que no piensa como yo, Ah, el que es diferente. claro. Ahora, déjenme que les lea una cosita más y hacemos 5 de descanso para que acomoden alguna cosa, por ejemplo, el lavarropa, y, y después hacemos la última media hora. ¿Sí? Vieron que yo no sé si se cumple lo que intenté decirles al principio, pero ciertamente es más lo que no entendemos que lo que entendemos. Sin embargo, lo que es sencillo Ah, y ah, lo poquito que ah. entendemos es un montón. Y es decir, como diciendo, no se desanimen, eso, porque me parece que uno tiene un montón para rescatar de esto, que aunque se le escape, uno eh, siente que apropia un 5% y hay un 90% que se le escape, y bueno, ¿qué va a hacer? Es así la vida, pero ese 5% es un tesoro. Digo, Yo después lo sigo elaborando sin leer y sin escuchar nada. muy bien. Lo incorporo. Escucha, Magdalena, escucha esto que te va a gustar. Dice Bueno, Hölderlin que el poeta, por ser el infatigable buscador de tales momentos, por aspirar a la luz del rayo, es por excelencia la criatura con que retorna al hogar. Acuérdense de Hölderlin, acá y está, su, acá y está. su- sí, y su retorno al hogar. Hölderlin, cuando vuelve, no tiene el de eterno caminador, y cuando va del seminario a la casa de su madre y después sale escapado de vuelta porque tiene que salir a buscar la belleza y encontrar su destino y después quiere volver de nuevo. Ese retorno al hogar. Dice, es por excelencia la criatura que retorna al hogar y el más vulnerable de los mortales. La muerte prematura y la locura que cegó tantas vidas de las generaciones románticas son el precio que el poeta paga por su impaciente odisea. Sí. La vuelta al hogar. Otra manera de regresar al hogar, aunque solo provisional e inmanente, está representada por la intimidad con otro ser humano. Por esa rara ruptura del solitario confinamiento en que se encuentra el yo, para llegar a la aceptación total del otro, o mejor dicho, a aceptar la totalidad del otro. Ninguna tradición filosófica sobrepasa la riqueza y matices de la reflexión idealista sobre la amistad. Diría Schiller, ser el amigo de un amigo. Ninguna otra examina con mayor insistencia la inestable maravilla de la afinidad electiva y el filo de la navaja que hay entre la confianza de la amistad y la seguridad final del odio. La prescripción ética de Kant, según la cual hay que conceder valoración absoluta a otro ser humano, la heroica lucha epistemológica de Fichte con la contrapresencia del otro y la paradójica necesidad de esa presencia para todo sistema
inteligible de libertad y de sociedad. La célebre dramaturgia de Hegel de la realización del yo por obra del encuentro con el otro. Todas estas ideas derivaban del axioma de la soledad y de la esperanza, y de que tal axioma pudiera quedar rescindido por lo menos parcialmente. El culto de la amistad en la vida y en la literatura del romanticismo es un eco directo de esas ideas. Y sigue diciendo, cuando epistemología es la ciencia del conocimiento, ¿eh? La epistemología y sus correlativos elementos emocionales son sospechosos, como insiste Hegel. Las raíces del exilio, de la división de uno mismo, son interiores. Son una constante fatal de la autoconciencia. Somos extraños para nosotros mismos. Por absoluto que sea la empatía que vincula al amigo con el amigo, por simbiótica y generosa que sea la amistad, asuntos que aparecen con tanta frecuencia con el tema de la utópica conspiración en la poesía y en los dramas románticos, no puede haber un verdadero retorno al hogar del propio yo por obra del otro. La definición de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, porque era él, porque era yo. Guarda la debida distancia. Rigurosamente considerada semejante fusión, semejante retorno del yo a la unidad del mundo, es en el caso de Narciso. Después de hablar del tema de las hermanas y dice, él sigue hablando del siglo XIX y dice, hay una relación entre hombre y mujer que resuelve la paradoja de la alienación inherente a toda sexualidad. Es la relación de hermana y hermano, hermana y hermano. En el amor, en la perfecta comprensión de la hermana y hermano, hay un eros y un ágape, pero ambos quedan superados en la filia, en el carácter absoluto y trascendente de la misma. Bien. Hasta acá apenas terminamos con el primer documento y el otro, que es más cortito, no sé cuánto veremos, pero por ahora, porque vamos a hacer 5 minutos de descanso, ¿vale? Bueno. Son Dale. y 56. A las 12 y 1 minuto empezamos. Oh. Okay. Ahora sí. Sepan disculpar. Aquí está Antígona quejándose. Está contestando al coro de arriba. Sí. Dice aquí, Hades, el que a todos acoge, me lleva viva a la otra orilla del Aqueronte, sin participar del Inemeo, sin que ningún himno me haya sido cantado delante de la cámara nupcial, sino que a Aqueronte, con Aqueronte celebraré mis nupcias. Sino que tú solo entre los mortales, tú sola entre los mortales, le dice el coro, desciendes al Hades, viva por tu propia voluntad. Ven como que en distintos momentos de la obra, el coro es el que confronta a cada personaje. El coro lo confronta a Creonte, el coro lo confronta a Antígona, sí. el coro lo confronta a... ¿Pero el coro no es el pueblo? El coro es el Sí. pueblo, es el sentido común, habitualmente es la voz de la gente, ¿no? Dice Antígona, oí que de la manera más lamentable pereció la extranjera Frigia, hija de Tántalo, junto a la cima de Sipilo. La mató un crecimiento de las rocas a modo de tenaz hiedra, y a ella, a medida que se va consumiendo, ni las lluvias ni la nieve la abandonan, según cuentan los hombres, y se empapan las mejillas bajo sus ojos, que no dejan de llorar.
El destino me adormece de modo muy semejante a ella. Contesta el coro, pero era una diosa del linaje de los dioses, mientras que nosotros somos mortales del linaje mortal. Sin embargo, aún muriendo, es glorioso oír decir que has alcanzado un destino compartido con los dioses en vida y después en la muerte. Bueno, dice ahí, a vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un entierro que es un túmulo excavado de una imprevista tumba. Y entonces ahí le dice, llevando a tus últimas consecuencias de tu arrojo, has chocado con fuerza contra el elevado altar de la justicia. Oh hija, estás vengando alguna prueba paterna. Has nombrado las preocupaciones que me son más dolorosas, el lamento 3 veces renovado por mi padre y por nuestro destino de ilustres labdácidas. Oh infortunios que vienen del lecho materno de unión incestuosa de mi desventurada madre. Con mi padre, de la cual desgraciada de mí, un día nací yo. Junto a ellos voy a habitar, maldita, sin casar. Ah, hermano, qué desgraciadas bodas encontraste, ya que muerto me matas a mí aún con vida. Wow. Bueno, y vamos a la última escena. Vamos a avanzar. Así. Le echa la culpa a la madre de su infortunio. Sí, no, y la relación con el padre, en realidad es duro, porque la relación con el padre tampoco es tan agradable es decir, de Antimia. No, Esa, pero ella lo cuidó hasta su muerte. sí. Bueno, el diálogo con Tiresias lo vamos a saltear, pero siempre Tiresias es un capo. Por ejemplo, ¿alguien quiere leer esto? La ciudad sufre estas cosas a causa... ¿Quién lee? ¿Quién está hablando? Tiresias. Yo leo. Bueno, Dale. La ciudad sufre estas cosas a causa de tu decisión. En efecto, nuestros altares públicos y privados, todos ellos están infestados por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que ya se muerto. Por ello, los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas, y los pájaros no hacen resonar ya sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver. ¿Me dijiste algo? No, dale. Recapacita, pues, hijo, ya que el equivocarse es común para todos los hombres, pero después que ha sucedido, no es hombre irreflexivo ni desdichado aquel que ha caído en el mal, pone remedio y no se muestra inflexible. La obstinación, ciertamente, incurre en insensatez. Así que haz una concesión al muerto y no fustigues a quien nada es ya. ¿Qué prueba de fuerza es matar de nuevo al que está muerto? Ok. Bueno, vamos a seguir porque así podemos avanzar. Y entonces acá Tiresias dice, y sigue Magda. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Y tú? Es el No. adivino. Y Sí. tú, por tu parte, entérate también de que no se llevarán ya a término muchos rápidos giros solares,
antes de que tú mismo seas quien haya ofrecido en compensación por los muertos a uno nacido de tus entrañas, a cambio de haber lanzado a los infiernos a uno de los vivos, habiendo albergado indecorosamente a un alma viva en la tumba, y de retener aquí, privado de los hombres, insepulto y sacrílego a un muerto que pertenece a los dioses infernales. Estos actos ni a ti te conciernen, ni a los dioses de arriba, a los que estás forzando con ello. Por ello, las destructoras y vengadoras erinias del Hades y de los dioses te acecharán para prenderte en estos mismos infortunios. Considera si hablo sobornando, pues se harán manifiestos sin que pase mucho tiempo lamentos de hombres y mujeres en tu casa. Ay, qué feo. Muchas gracias, Magda. Hasta acá vamos de Tiresias. ¿Ven cómo? Porque Creonte lo acusa a Tiresias que está confabulado, ¿no es cierto? Como si hubiera sido sobornado por alguien para que la defienda a Antígona. Vamos a avanzar un segundo a ver si podemos llegar un poquito más. Acá viene el mensajero. Vieron que la desgracia, el final, nunca se representa en vivo, ¿no? Siempre se cuenta. Sí. Entonces, acá dice, ¿con qué nueva desgracia de los reyes nos llegas? Han muerto y los que están vivos son culpables de muerte. ¿Quién es el que ha matado? ¿Quién es el que está muerto? Temón ha muerto, su propia sangre lo ha matado. ¿Acaso a mano de su padre? Él en persona por sí mismo, como reproche a su padre poder asesinar. Y sigue contando un poco toda la historia. Me extraña cómo la narración nos lleva a contarnos lo que ya pasó. Y sí, porque eso No, uno ya sabe la historia del comienzo. Dice acá, a continuación nos introducimos en la pétrea gruta, sigue contando el mensajero, cámara nupcial para la muchacha, alguien oye desde lejos un sonido de agudos plañidos, en torno al tálamo privado de ritos funerarios, y acercándose lo hace notar el rey Creonte. Este, al aproximarse más aún, escucha también confusos gemidos y un funesto clamor, y entre lamentos lanza estas desgarradoras palabras. ¡Ay, infortunado de mí! ¿Soy acaso un adivino? Estoy recorriendo tal vez el más desdichado camino de lo que he recorrido. La voz de mi hijo me recibe. La voz de mi hijo me recibe. Criados, llegados más cerca rápidamente, y una vez que os coloquéis junto a la tumba, mirad, introduciéndoos en el mismo orificio por la abertura producida al apartar de la piedra del túmulo, si estoy escuchando la voz de Mon o si estoy engañado por los dioses. Última lectura. Creonte, cuando le vio lanzando un espantoso gemido, avanza al inferior a su lado y le llama prorrumpiendo en sollozos. Oh desdichado, ¿qué has hecho? ¿Qué resolución has tomado? ¿En qué clase de desastre has sucumbido? Sal, hijo, te lo pido en actitud suplicante. Pero el hijo, mirándole con fieros ojos, le escupió en el rostro y sin contestarle tira su espada de doble filo. No alcanzó a su padre, que había dado un salto hacia adelante para ayudarlo. Seguidamente el infortunado, enfurecido consigo mismo como estaba, echó los brazos hacia adelante y hundió en su costado la mitad de su espada. Y vamos a leer el último, cuando el coro da lo último, ¿no? La conclusión.
¿Cómo hace uno para que la cosa vaya más rápido, ¿no? Acá el coro dice la conclusión. La cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura. ¿Ven cómo la enseñanza es el equilibrio? Sí, pero Bien, vamos a hacer la conclusión. Tenemos 2 minutos cada uno para, o 1 minuto o lo que sea, para... Tuvimos 2 encuentros con Antígona. Traten de pensarlo un poco antes de 2 encuentros con Antígona. Bueno, ¿qué les gustaría destacar o qué se apropian para nosotros, para seguir sintiendo y pensando, ¿no? De este drama entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y la ley, entre lo divino y lo humano, entre la desunión que tenemos dentro y la búsqueda de unión, entre las diversas interpretaciones que van acentuando según la época, y nosotros cuando lo leemos también le hacemos nuestra propia interpretación, porque nosotros también somos gente marcada por nuestra época. Entonces, nosotros también somos, si fuéramos actores, le daríamos un acento distinto. Bien, Fernando. Sí, creo que nos enseña mucho sobre la sociedad, sobre las personas y los efectos del ser humano, la ira, la templanza, todo lo que, digamos, a veces tenemos en déficit el ser humano, lo enseña aquí. Y creo que en una parte habla un poco sobre si los encargados de dirigir las sociedades deben dirigirse a la familia o a la sociedad en sí. No sé si se entiende. Si, digamos, dirigirse a la familia en sí o todo el ámbito social deben intervenir aquellos que son responsables de la dirección de los pueblos, ¿no? Okay. Este, en fin, creo que es un análisis bastante crudo a veces de la sociedad misma, el ser humano, de la sociedad en sí. Así que eh, creo que debería apuntar, por ejemplo, esa es una opinión personal, los dirigentes a la familia y no tanto a la sociedad en su conjunto. Este, no, creo que es eso lo que se debería apuntar para mejorar la relación humana. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Quién? Vilma. Y yo apoyándome en lo que dice Fernando, diría que de la familia se vuelca a la sociedad y de la sociedad vuelve a la familia. Bueno. Y como que es necesario que vayamos aprendiendo, porque son muchos siglos y seguimos sin aprender. Ok. Muy bien. Magdalena Freire. Sí, plantean como problemas eternos, ¿no? Esa tensión entre la conciencia de uno, la conciencia personal, versus leyes establecidas por la sociedad, por quien sea, por las diferentes instituciones, ¿no? Eso es una tensión constante en nosotros también en la actualidad. Me gustó mucho también, pero me cuesta como vincularlo con Antígona, esto de estar fragmentados, que es así, y de volver al hogar, ¿no? Retornar a ese hogar perdido. Eso me gustó mucho, como volver sí, como, no sé cómo decir, cultivar la conciencia, ¿no? Nuestra,
no es que uno puede pensar cualquier cosa, sino que ese volver al hogar es como volver a la verdad de uno, ¿no? Por ahí eso me cuesta relacionarlo con Antígona. Antígona yo creo que quería también una búsqueda de la verdad en el enterrar a su hermano. Yo estoy con Antígona 100%, pero bueno, nada, eso un poco me hace reflexionar. De todos modos, ahora seguimos, pero de todos modos a mí me ayudó tratar de entender un poco, asomarme a la interpretación de Hegel, donde equipara a Creonte y Antígona buscando una síntesis superior y que los dos, porque nos invita a que, si bien cada uno tiene su partido tomado en el sentido donde se ubica, saber que hay otro que puede pensar y sentir distinto y que es integrador, ¿no? Es decir, más allá de la propia postura que uno está en su propio derecho. Marta Dománico. Bueno, yo pienso que para mí es un ejemplo porque ella cumple su destino en el ejercicio de su libertad moral. Y además me quedo con otra cosa, que el lector actual, sabiendo el final de la obra, se maravilla y está expectante, ¿no? Entonces eso muestra lo genial de esta obra, ¿no? Está muy bien. Magdalena Serrano. Bueno, yo acá tengo tres pensamientos. El mío primero. Yo pienso en el ámbito de la comunidad, cuando me parece que fue Fernando que comentó a quién se enfocaba. Yo creo que la ley, porque también acá estamos jugando con la ley, ¿no? La ley debe enfocar a la comunidad, ni a unos ni a otros, a la comunidad. Y analizando las dos posturas de esta muchacha defendiendo la sepultura de su hermano, en realidad está defendiendo la ley en función de la educación con los dioses. Los dioses están indicando la sepultura. Ella está también en la ley. Creonte está absolutamente en la ley. Bueno, tampoco es un enfoque que podamos rechazar. Debería quizás agregar algo de sentimiento a su postura. Es difícil buscar al bueno y al malo como tendríamos que hacer al final, porque vuelvo a pensar, Antígona también está en la ley. No, pero fíjate, Magdalena, que está bueno eso, es difícil, esa dificultad, porque en el fondo es una amplitud de conciencia que nos brinda la obra y que hace que uno no se afirme en un solo lugar. Sí. Última palabra tuya, así pasamos a Silvia. Última palabra mía es una obra que ha trascendido porque ha despertado en nosotros la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, porque desde ya estamos continuamente evaluando uno y otro. Es un ejercicio que no todas las obras nos conducen a ello. Ok, muy bien. Silvia, gracias, Magda. Acá estoy. No, que es revelante la obra hoy en día, ¿no? Que muestra es el arquetipo del comportamiento humano. Y creo que eso es muy actual. Y que, bueno, yo también, como Magdalena dijo por ahí, estoy con Antígona 100%.
a mí soy defensora número 1 de la familia y de la ley natural también. Yo creo que si hay leyes que tuvo que poner el hombre es porque el hombre no cumple bien la ley natural, porque con la ley natural ya tendría que salir todo bárbaro. Pero bueno, eso es lo que creo, que me pareció que es muy buena la obra. Muy bien. Bueno, gente, la verdad que los felicito, son muy esforzados porque siempre es agotador, ¿eh? Yo termino recansado y me imagino que ustedes también. Sí. No, cansados Vamos no. vamos a ir el próxima vez con Electra de Sófocles y también el Electra de Esquilo, ¿no es cierto? O sea, es ver un mismo mito, ¿no es cierto?, en dos obras. En el fondo es un poco y un poco. Para ver cómo en el fondo nos va a ayudar a diferenciar esto de los autores dramáticos de los mitos en sí mismos, ¿no? Ellos toman los mitos y le dan su propia interpretación. Tengan buena suerte y nos estamos viendo. Vamos a ver los dos. Chao. Sófocles. Vamos a ver. Claro, vamos a ver un poco y un poco. Voy a tratar de elegir un poco y un poco, pero en un solo encuentro, o sea, resumido. Es un solo encuentro porque después nos quedan los 2 encuentros de Eti y ya se acabó el mes de abril. ¿Sí? Muy bien. Eti Lesup, una genia, ¿eh? No, a mí me rompió la cabeza y el sentimiento, así que una genia absoluta. Hasta luego. Suerte. Chao. Chau, chau. Chao, chao, chao.